Hola a todos, mi nombre es Jair Aponte Chadid, su profesor de biología, y es para mí un placer volverles a saludar y darle la bienvenida a esta nueva temática de segundo periodo, el cual espero que les sea de gran ayuda y que puedan asimilar cada uno de los conceptos y procesos que estaré explicando en esta ocasión. Bienvenidos. Bien muchachos, daremos inicio a este nuevo tema correspondiente a la cuarta corte de nuestro segundo periodo. En esta ocasión abordaremos el tema de la reproducción, espero serlo bastante explícito, con cada uno de los conceptos y procesos que a continuación me permito explicar. Bien, empecemos muchachos. A ver, primero que todo quiero explicarles el concepto de la reproducción. Cuando hablamos de reproducción nos vamos a referir a todo proceso donde a partir de uno o dos progenitores se obtiene descendencia, se obtienen hijos. 1, 2, 3, 4 hijos dependiendo de la especie, dependiendo del individuo. La reproducción, muchachos, además tienen que tener en cuenta algo, que este proceso no es fundamental para la supervivencia de un ser vivo. Es decir, un ser vivo puede que no se reproduzca, pero eso no significa de que va a afectar su capacidad de supervivencia. La reproducción es un proceso fundamental para el mantenimiento de las especies en el planeta, pero no afecta a la fisiología de un individuo en particular. A través de la presentación estaremos hablando acerca de los tipos de reproducción en los seres vivos, es decir, hablando de reproducción sexual y asexual, y estaremos hablando de las diferentes etapas que estas reproducciones tienen. Entonces, muchachos, ahora estaremos hablando de la reproducción asexual en los organismos unicelulares. Aquellos organismos constituidos solo por una célula, organismos unicelulares, en ellos nosotros podemos encontrar principalmente un tipo de reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción asexual nos vamos a referir a una reproducción donde no existe fecundación, es decir, muchachos, donde no existe la unión de una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Asexual, no hay unión de células sexuales, no hay fecundación. En este tipo de reproducción asexual, como no hay fecundación, no se genera variabilidad genética. Ojo, los individuos que se obtienen asexualmente siempre son genéticamente iguales entre ellos e iguales al progenitor que les dio origen. ¿Quedó claro? Reproducción asexual, no hay fecundación, no genera variabilidad genética. En los organismos unicelulares nosotros encontramos básicamente tres mecanismos de reproducción asexual. Encontramos primero la bipartición, una reproducción asexual que se da tanto en eucariotas como procariotas. En las bacterias observamos que la reproducción de ellas es netamente asexual por bipartición o fisión binaria. Durante la bipartición o fisión binaria, una célula madre se divide en dos células hijas completamente iguales. Aquí podemos ver en la imagen una célula madre, lo primero que hace es duplicar el núcleo. Aquí tenemos el núcleo, si miran aquí el núcleo se está duplicando, se reparte equitativamente su contenido. Luego que el núcleo se divide, viene y tiene lugar una citocinesis o división del citoplasma, dando como resultado la formación de dos células hijas completamente iguales. ¿Quedó claro? Bipartición. También tenemos la gemación, donde a una célula madre se le forma una protuberancia o yema que va creciendo hasta convertirse en un individuo completamente independiente, pero también puede quedar adherido a la célula madre, al organismo progenitor, formando colonias, como suele ocurrir en los corales. También tenemos la esporulación o división múltiple, donde el núcleo se fragmenta, se divide en varios pedacitos y esos pedacitos se rodean de membrana. Al rodearse de membrana celular y al salir de la célula madre, cada uno de esos fragmentos dará origen a un individuo independiente. Entonces aquí vemos diferentes tipos de reproducción asexual en los organismos unicelulares. En la bipartición, lo que les decía, reproducción asexual de la bacteria, aquí tenemos una bacteria, muchachos. Si nosotros podemos ver, aquí tenemos el material genético disperso en el citoplasma. No hay una envoltura nuclear que separe que ahí ese material genético del citoplasma.
Por lo tanto, decimos que es una bacteria, una célula procariota. Lo primero que hace es duplicar el ADN. Después de duplicado el ADN, se realiza la citocinesis, división del citoplasma, dando como resultado la formación de dos células hijas completamente iguales. En la gemación, miren una diapositiva mucho más explícita, podemos ver que al organismo, a la célula madre, al progenitor, lo primero que hace es dividir el contenido del núcleo y luego la formación de una protuberancia o yema que puede separarse o quedar unida a ella, ¿sí? Formando colonias. Gemación, reproducción asexual en los organismos unicelulares y algunos pluricelulares como la hidra de mar. Muchachos, ahora veremos la reproducción en organismos pluricelulares, específicamente en plantas y animales. En las plantas nosotros podemos encontrar dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, como les decía, no hay unión de células sexuales, no hay fecundación. Por lo tanto, aquí el origen de los nuevos individuos se va a dar gracias a la intervención de ciertas partes de la planta, ciertos órganos o estructuras de la planta, por lo menos. En los tubérculos, el órgano o la estructura que dará origen a la nueva planta se refiere o corresponde a tallos engrosados que han acumulado gran cantidad de sustancias nutritivas como almidón. A partir de estos tallos engrosados, como el ñame, como la patata, a partir de ellos se va a generar otro individuo completamente igual al progenitor. También tenemos los bulbos como la cebolla, el ajo, los cuales están conformados por las hojas modificadas que han reservado gran cantidad de nutrientes. A partir de esos bulbos de hojas engrosadas se forma otra plantita, como es el caso del ajo, de la cebolla. En el rizoma, como el caso del plátano, yo sé que ustedes conocen el plátano, la raíz emerge y a partir de esa raíz se forma otra planta completamente independiente. En los estolones lo que se presenta es que la nueva planta surge a partir de tallos que al hacer contacto con el suelo forman raíces, los cuales permitirán la formación de otra planta independiente. Por último tenemos el esqueje, o también llamado estacas, que es un tipo de reproducción donde la nueva planta se va a formar a partir de un fragmento o de un tallito, como decimos vulgarmente. Partimos una parte de la plantica, un tallito, un fragmento, lo llevamos a un lugar apropiado, lo sembramos, se generarán raíces que absorben sustancias y se formarán hojitas. El ejemplo más diciente que tenemos de este tipo de reproducción asexual es el de la yuca. Se corta un pedacito o vástigo, se siembra y se genera otra planta. ¿Quedó claro? Pero las plantas, además de reproducirse de forma asexual, también lo hacen sexualmente. Aquí tenemos que el órgano reproductor de la planta corresponde a la flor. Las flores pueden ser unisexuadas si solo poseen una parte sexual, ya sea la masculina o la femenina, o pueden ser hermafroditas, como en este caso, aquellas flores que poseen tanto la parte sexual masculina como la parte sexual femenina. La parte sexual femenina corresponde al gineceo. El gineceo está conformado por el estigma, esta parte está entradita aquí, el estilo y el ovario, esta parte ensanchada. Dentro del ovario se encuentran los óvulos. Todo esto corresponde al gineceo o parte sexual femenina de una flor. ¿Quedó claro? La parte sexual masculina de una flor corresponde al androceo. Ese androceo está formado por los estambres. Un estambre a su vez está formado por el filamento y la antera, donde se encuentran los granos de polen, los cuales son los portadores del gameto masculino. Entonces, durante la reproducción sexual, lo que ocurre es que el grano de polen debe llegar hasta el estigma gracias a los procesos de polinización, es decir, el transporte de polen. Recordemos que la polinización o transporte de polen se puede dar por diferentes agentes, como el viento. Hablamos de una polinización anemófila cuando el viento es el agente polinizador, pero también se puede dar por animales, como insectos o como mamíferos, como el murciélago. En ese caso hablamos de una polinización anemófila, zoófila, una polinización zoófila donde el grano de polen es transportado por animales. Luego que el grano de polen llega al estigma, se forma el tubo polínico, quien transporta al gameto masculino hasta el óvulo, donde ocurre la fecundación y la formación de la semilla. Se unen dos células sexuales haploides para dar origen a una semilla diploide, la cual dará origen al fruto
¿sí? Este ovario dará origen al fruto que luego, al caer él y llegar a un lugar apropiado, germinará y dará origen a otra planta. Les voy a mostrar otra imagen donde se puede ver este proceso con más detalle. Aquí tenemos, muchachos, la polinización. Miren, la antera suelta el grano de polen. Ese grano de polen se adhiere a animales, quienes al ir de una flor a la otra transportan ese polen. Les decía que el grano de polen, muchachos, tiene estructuras que le permiten adherirse, miren, estructuras filamentosas que facilitan su adhesión al cuerpo del animal y así lo puedan transportar de forma más fácil. La antera suelta los granos de polen. Ese grano de polen es transportado por el viento o por animales hacia el estigma de la flor. Se forma el tubo polínico, permite el descenso de ese gameto masculino hasta llegar a los óvulos donde se fecunda, se forma la semilla. Otros óvulos son fecundados y permite la formación del endocarpo, el tejido que brindará nutrientes a esa semilla. Ese ovario dará lugar a la formación del fruto. Luego se cae la flor y queda formado el fruto con las semillitas dentro. Al caer en un lugar apropiado, dará lugar a la germinación de una nueva planta, muchachos. En los animales nosotros encontramos que existe reproducción asexual y reproducción sexual. Los diferentes tipos de reproducción asexual en los animales tenemos: primero, la fragmentación, donde a partir de un fragmento de un animal se forma otro individuo completamente independiente. Ejemplo, la estrella de mar, la hidra. Aquí tenemos una estrella, se le parte un fragmento, ella regenera el fragmento perdido y a partir de ese fragmento se forma otro individuo independiente completamente igual. La partenogénesis, que es un proceso donde a partir de óvulos se forman individuos completamente independientes. Ojo, individuos se forman a partir de células sexuales femeninas sin fecundar. Un óvulo sin fecundar da lugar a la formación de otro individuo. Partenogénesis, tipo de reproducción asexual presente en algunos animales como las abejas, donde a partir de un gameto sexual femenino sin intervención de un gameto masculino se forma otro individuo. Y aquí tenemos la gemación, donde al individuo se le forma una protuberancia o yema que al ir creciendo puede quedar adherida o separarse y constituir un organismo independiente. La reproducción sexual en los animales es aquella donde ocurre la intervención de los gametos. Este tipo de reproducción sí genera variabilidad genética, muchachos. Aquí tenemos que la reproducción sexual se lleva a cabo en varias etapas. La primera etapa corresponde a la gametogénesis o formación de los gametos. Durante la gametogénesis, la cual veremos más adelante cuando estemos hablando de reproducción humana, la veremos con más detalle. La gametogénesis consiste en un tipo de reproducción reduccional, un tipo de reproducción celular reduccional, es decir, corresponde a una meiosis, donde a partir de células germinales diploides, si aquí pueden ver este espermatogonio y esta ovogonio, están constituidos por dos pares de cromosomas, 4 cromosomas en cada caso, y al final lo que van a producir son células hijas haploides con la mitad del total de cromosomas. La gametogénesis, producción de los gametos. Luego viene la fecundación, la cual puede ser interna, se ocurre dentro del cuerpo de la hembra. La unión de ese gameto masculino con ese gameto femenino puede ser dentro del cuerpo de la hembra, fecundación interna, o fuera del cuerpo de la hembra, fecundación externa. Para que haya fecundación externa debe haber un medio líquido y hay mayor producción de gametos debido a que están fuera del cuerpo de la hembra, hay mayor probabilidad de que muchos se mueran o se pierdan. Por lo tanto, se producen más gametos para aumentar la probabilidad de fecundación. Fecundación externa, como los anuros, un tipo de anfibios. Y tenemos la tercera y última etapa, el desarrollo embrionario, es decir, la forma como el embrión se va a desarrollar. Nosotros tenemos que puede ser ovíparo si el embrión se desarrolla dentro de un huevo y ese huevo permanece fuera del cuerpo de la hembra. Puede ser ovovivíparo si el embrión se desarrolla dentro de un huevo, pero ese huevo permanece dentro del cuerpo de la hembra y solo sale al final cuando ya la hembra va a poner los huevos, puede botar las crías como si estuviese pariendo, como es el caso de desarrollo embrionario vivíparo. A ver, ejemplo de organismos ovíparos, tenemos el tiburón, tenemos algunas serpientes como las pitones.
donde la cría está dentro de un huevo, pero permanecen dentro del cuerpo de la hembra y no salen sino hasta que ya están completamente desarrollados. Y por último tenemos el desarrollo embrionario vivíparo, característico de los mamíferos, exceptuando a los monotremas como el ornitorrinco. En los vivíparos el desarrollo embrionario no se da dentro de huevos, se da dentro del vientre, y ese organismo es nutrido gracias a la madre. A través de la placenta la madre pasa nutrientes al embrión. Muchachos, así a grosso modo es la reproducción en organismos del reino animal, reino vegetal y los organismos unicelulares. Espero que hayan asimilado cada uno de los conceptos que me permití explicarles, y muchachos, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, bendiciones.